Una voz para la familia presenta Cómo criar hijos sanos en un entorno que está enfermo. Tercera parte de la conferencia impartida por el licenciado José Luis Chacón. El segundo punto, quizás el que más desarrolle hoy, es la formación de hábitos, de verdaderos hábitos. Y hay dos tipos de hábitos que tenemos que saber formar. Uno es el hábito intelectual, perceptivo, que condiciona toda su percepción de la realidad. Y el otro son los hábitos conductuales, es decir, depende también del primero, de los perceptivos. Quizá un poquito más técnico, lo voy a tratar de explicar, pero después se va a entender mejor con ejemplos, ¿no? Significa, para aquellos que han estudiado antropología, el trabajo sobre la cogitativa, que es un sentido interno, que es el que une la inteligencia con toda la afectividad. Es el puente de unión, es el que da el valor de las cosas, da el peso de las cosas. Es decir, le hace aprender, forma un hábito a través del cual se interpretan las cosas. En alguna charla lo han escuchado hablar como esquemas perceptivos. Son los esquemas, los formatos de pensamiento, que hace que las cosas se perciban de determinada manera. Y esto se hace desde la inteligencia a la afectividad y de la afectividad hacia la inteligencia, en las dos direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos. Una es formar la inteligencia, pero no alcanza solo eso. Darle criterios, darle conocimiento, hablar sobre las cosas, pero no alcanza sobre esto. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Si alcanzara con esto, sería suficiente mandarlos a catecismo, un buen catecismo, o hacerle hacer un buen curso donde aprendan las cosas, sería suficiente, ya serían santos, serían re buenos chicos. Y no es así. Eso les da el conocimiento, pero después hay que bajarlo a la práctica. Por lo tanto, no solo hay que formar la inteligencia, sino que ahí hay que bajarlo al plano sensible, al hecho real, al campo de batalla, digamos, ¿no? Hay que bajarlo a la cancha, ¿no? Entonces, eso depende de nosotros. Las dos cosas dependen de nosotros. Y tenemos que saber unir las dos cosas. Ese es el trabajo sobre la cogitativa. Para esto, y vamos a tratar de entenderlo mejor, hay que recuperar en la familia algunos espacios que se han perdido o que están especialmente amenazados. Por ejemplo, la mesa y la sobremesa. La mesa familiar y la sobremesa familiar. Las noches de living sin el mayor intruso y ladrón de este tiempo, que es el televisor. Los fines de semana, las vacaciones, los espacios, los momentos donde se comparten con nuestros chicos. Las salidas en familia. El compartir actividades desde muy chiquititos, que ellos estén con nosotros compartiendo y haciendo buenas experiencias. Yendo y viéndonos actuar a nosotros, porque es ahí donde forman y ponen toda la base de estos hábitos. Invitarlos, animarlos a hacer obras de bien, obras de misericordia con nosotros, junto con nosotros. En este compartir, en estos espacios, es donde ellos propiamente incorporan lo que se llama la idiosincrasia de la familia. Por eso normalmente cuando uno ve a un chico sin conocer la familia, sin conocer los papás, uno puede ver cuál es la idiosincrasia general de la familia. Porque es la que incorporan, es la que ellos realmente maman desde muy chiquitito e incorporan a su inteligencia y a sus conductas. Por eso estos espacios hay que recuperarlos y este compartir tiene que ser en cantidad y en calidad. Es decir, en cantidad, tiempo suficiente de estos espacios. Cuando un chico escucha a su papá y a su mamá conversar sobre un tema, y no hace falta hablar sobre las 5 vías de demostración de la existencia de Dios, y etcétera, etcétera. También se puede hablar de esto, obviamente. Pero uno puede hablar de cualquier otro tema, del trabajo, de una amistad, de lo que le pasó a tal o cual. Puede hablar de las cosas que se hablan cotidianamente, pero el tema está en el modo en que se habla y se trata tal o cual tema. Ese modo es el que ellos incorporan. Es decir, con qué criterio, con qué altura, con qué moral tratamos y hablamos de tal o cual situación. Según cómo evaluemos y pesemos nosotros, papá y mamá, digamos, en esta conversación, y ellos de chiquititos van escuchando y van incorporando ese mismo peso de las cosas. Recuerden al principio que hablamos del relativismo. El relativismo hace exactamente lo contrario. Es decir, cuando yo hablo con mi esposa, digamos, delante de mis hijos, por ejemplo, no sé, del trabajo o de cualquier hecho moral en un modo relativo, es decir, bueno, da lo mismo, más o menos, sí, bueno, pero antes era así, ahora ya no, como decimos. Ya los jóvenes antes sí eran más puros, más responsables, pero ahora ya no tanto, ahora en general
estamos relativizando. Y ellos están incorporando ese relativismo, están pesando de la misma manera las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso, muchas veces cuando preguntan, ¿cómo hago para mi hijo cambiarle esta forma de ver, esta forma de pensar las cosas, o para que incorpore tal o cual visión o tal o cual virtud? El primer consejo, por lo menos mi modo de ver las cosas, es, si usted lo quiere cambiar, si quiere cambiar de su hijo, empiece usted mismo practicándolo, mostrándolo, hablando sobre el tema. Y ellos lo van a incorporar, cuando son chiquitos especialmente, ¿no? Entonces, ese modo de juzgar las cosas, esos mismos criterios, modos generales de juzgar las cosas, es el que ellos incorporan. Por eso normalmente los hijos, digo normalmente porque esto no es matemático, incorporan la idiosincrasia de los padres. Un padre que habla del trabajo y habla de un modo negativo, por ejemplo, habla de un modo pesimista y demás, es muy probable que su hijo lo interprete de la misma manera. Cuando tiene una visión optimista en general, no optimista empedernido, pero un optimista más realista, digamos, es probable que ese hijo juzgue de la misma manera las cosas y mire de la misma manera las cosas. Y para el resto de su vida, no hablamos solo en el momento como un hecho aislado. Por eso cuidar el modo en que se tratan las cosas es crucial y fundamental justamente para que ellos formen estos esquemas mentales de cómo van a ver las cosas y cómo las van a bajar después de la realidad. Por eso es importantísimo compartir con ellos y hablar y levantar cada vez más el nivel de cómo se tratan y con qué criterios se hablan de las cosas. Uno puede, por ejemplo, si quiere un hijo generoso, puedo hablar de la generosidad, se la puedo aconsejar, le puedo presentar, pero ahí estoy apuntando a su inteligencia y debo hacerlo. Si no lo hago, no le doy la chance a él de incorporar esa virtud. Pero si solo hago esto, él solamente va a conocer conceptualmente el tema. ¿Cómo hago para bajarlo en la realidad? Y, por ejemplo, le invito a ser generoso junto conmigo. Es decir, a hacer obras de caridad, que me vea ser generoso a mí, en primer lugar. Por ejemplo, hacer obras de caridad con los demás, una obra de misericordia, que me acompañe y lo haga, que lo experimente, que lo guste. Es la forma de bajar eso que es solo una idea, solo un concepto, bajarlo a la realidad. Y después de hacerlo, volver a subirlo a la inteligencia. Y este paso por la cogitativa es lo que le va dando el valor a las cosas. Él va tomando el verdadero valor a las cosas. Por ejemplo, lo vuelvo a subir, vuelvo a interpretar cómo te fue, cómo nos sentimos haciendo esa obra, lo bien que nos fue, cómo se puso contento cuando lo ayudamos con esto, y volvemos a evaluar. Entonces es experimentar lo que tengo en la inteligencia conceptualmente. Eso es lo que hay que hacer en familia. Por eso hay que recuperar estos espacios. Es muy lindo hablar sobre estas cosas, digamos, pero en realidad es esencial, porque ese es el campo de batalla. Es decir, yo le puedo iluminar la inteligencia, pero si no le doy el campo de acción, le doy la experiencia, no lo bajan a la práctica. Difícilmente lo bajen. Entonces, esto de compartir estos espacios es esencial. Por eso la familia tiene que ser familia, tiene que tener espacios de familia. No es solo criarlos, sino educarlos fundamentalmente es esto. Hay un problema en la familia, ¿cómo lo tratamos? No sé, hay un problema económico, ¿cómo lo tratamos? ¿Nos desesperamos, lo vemos negativamente o confiamos en Dios, confiamos en la providencia, lo ponemos en manos de Dios, rezamos juntos? Porque ese es el modo en que ellos van a aprender cómo tratar sus propios asuntos. O hablamos de la providencia, pero después no lo bajamos a la práctica, ¿no? Es decir, bueno, sí hay un Dios que siempre está, pero bueno, después nos desesperamos, lo vemos todo negativo, todo negro. Bueno, lo importante, más allá del hecho en sí, es que ellos incorporan esos modos. Una voz para la familia ha presentado Cómo criar hijos sanos en un entorno que está enfermo. Tercera parte de la conferencia impartida por el licenciado José Luis Chacón.